Gloria al Señor. Amén. Bienvenidos a esta transmisión y yo quiero comenzar dándoles un saludo muy especial a todas las madrecitas donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a esta transmisión, a nuestro estudio bíblico. Amén. Bienvenidos mis queridos hermanos. Como siempre les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y pues siempre contento de tener la oportunidad de saludarles, de bendecirles y con la palabra del Señor, por supuesto. Así es que, Amén. y este es un día muy especial, principalmente para muchos países de Latinoamérica. Es el día se celebra el Día de las Madrecitas. Así es que el Señor les bendiga grandemente, grandemente. Es nuestro deseo que pues aprendamos a valorarles y que Dios derrame todo tipo de bendición en sus vidas en este 10 de mayo. Acá en Estados Unidos pues es el segundo domingo de mayo, pero yo sé que en nuestros países, Centroamérica, inclusive en México, es el 10 de mayo. Así es que Dios les bendiga, queridas madrecitas, y que llene sus Amén. vidas de mucha bendición. Bien, mis queridos hermanos, les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y como siempre, pues acompañado de mi amada esposa Luisa de Chávez. Bienvenidos a esta transmisión y quédese con nosotros. Vamos a compartir el proverbio del día. Amén, mis queridos hermanos. Recuerden que siempre leemos el proverbio en completito, ¿verdad? Y al final, y después de la lectura, pues compartimos unos cuantos versículos, meditamos en unos cuantos versículos. Así es que, pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por toda su misericordia, por su bondad con cada uno de nosotros. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor. Gracias por la vida que nos das y porque tu misericordia está con nosotros en todo lugar y en todo momento. Bendice la vida de todos los que se van a conectar y de manera muy especial, Señor, de las madrecitas, bendícelas doblemente. Gracias Dios, gracias Padre por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Espíritu Santo, toma control de esto, de nuestros labios, nuestra mente, y que podamos aprender en tu nombre. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ok, mis queridos hermanos, nos quedamos con la lectura del proverbio número 10. El proverbio del día. Proverbio 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnias es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada.
Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El proverbio del día. El proverbio del día. Ahí estamos, amados hermanos, pues realmente es hermoso el proverbio, nos enseña muchísimo, ¿verdad? Y espero en el Señor que pues le hayamos puesto atención, y si no, pues por lo menos algunos versículos vamos a comentar en esta tarde. Y quiero comenzar, mis queridos hermanos, por el versículo 1. Oiga y póngale mucha atención. Yo sé que ya lo leímos, pero para poderlo comentar se los leo. Dice, oiga, primero dice de quiénes son los proverbios, ¿verdad? Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. De repente alguien dice, mira qué suerte tienes con tus hijos, ¿verdad? Qué buenos te han salido. Pero realmente no se trata de que los hijos salgan buenos o salgan malos, sino que se trata de la educación que nosotros le damos a ellos. Amén. Y de la dedicación que los padres debemos de darle a cada uno de nuestros hijos según sus edades. Así es, porque no es que salgan buenos o malos, ¿verdad? Los niños vienen, por decirlo así, como en bruto, ¿verdad? Y uno tiene con la disciplina, con el amor, con el cuidado, uno tiene que darles forma. Ya traen su carácter, pero uno va moldeándolos en la medida que se pueda, ¿verdad? Entonces, uno es el padre sabio, es que hace el hijo sabio. De vez en cuando, pues el hijo sabio, un hijo se toma sabiduría, a pesar de que pueda tener un padre necio, pero esa es la excepción. Pero queda en nosotros, mis queridos hermanos, el poder dedicarle tiempo a nuestros muchachos para que ellos mismos vayan desarrollando la sabiduría que solo Dios sabe dar. Fíjense que el versículo 2, por favor, versículo 2, mire qué interesante. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Ahí andamos viendo cómo nos hacemos ricos. Yo creo que todos queremos todos tenemos estar en un momento de comodidad, todos queremos pues tener una vida, llamemos así, holgada, ¿no? Pero la cuestión no es malo el dinero no es ni bueno ni malo, es solamente una herramienta, ¿verdad? Sino que lo malo es el corazón, y lo malo es lo que estaríamos dispuestos a hacer con tal de tener esas riquezas. Y por eso es que dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Dios se encarga, mis queridos hermanos, Dios se encarga de que ese dinero, si usted es mal habido, pues no le abunde mucho. Dios toma control de eso. Y después dice, mas la justicia libra de muerte. Amén. Entonces dice que el buen comportamiento pues es quien Dios es quien nos cuida, Dios está con nosotros, Dios nos permite pues alcanzar su palabra, entenderla y vivirla, y Él mismo es quien nos bendice, y cuando caminamos en justicia, caminamos en verdad. Y definitivamente que no hay nada más fuerte que la verdad. Y Cristo mismo dijo ser la verdad. Así es que, amados hermanos, es cierto, queremos prosperar, pero hagámoslo en el camino del Señor. Amén. Amén. ¿Tú quieres comentar el versículo? El versículo 12, que es en relación también a lo que acabamos de leer, y nos dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. El odio, amados hermanos, mire, aquel sentimiento que lleva por dentro una persona que
está dolida, que está frustrada, que está realmente sentida con otra persona y quiere desquitársela, quiere venganza, porque eso es lo que quiere el odio. El odio quiere venganza. Fíjense que detrás de una actitud de enojo hay una actitud de pérdida, ¿verdad? De decepción, de tristeza. Entonces, cuando de la manera como nosotros sabemos llevar esa situación incómoda y de pérdida es que nosotros reaccionamos. Pero esta persona de que habla aquí es una persona que tiene odio en su corazón y esta persona siempre va a terminar tratando de tener rencillas, ¿verdad? Tratando de tener problemas con todos los demás. Pero, dice la segunda parte del versículo, que es quizás la parte más importante, ¿verdad? Pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor es perdón, ¿verdad? El amor es paciencia. El amor, dice 1 Corintios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces, cuando decidimos amar, decidimos perdonar, ¿verdad? Y cuando hay una actitud de perdón, siempre la bendición de Dios llega a nuestra vida. Y también quitarse ese mal pensamiento que provocó el odio, ¿verdad? Porque si no, si queda ahí, va a ser una raíz de amargura eterna. Correcto, y hay gente que tiene amor. años y años y años en una actitud de odio y que no han podido superar. Y mientras, solo la van trasladando. Sí, correcto, y se la pasan a los hijos, se lo pasan a las familias. Hay muchachos que odian a otras personas porque sus papás, porque eran enemigos de sus papás y los muchachos no saben ni por qué. Tratemos nosotros de trasladarles el amor, trasladarles el buen ejemplo y la palabra del Señor a nuestros hijos. Un último versículo que vamos a comentar es el último versículo que es el 32, ¿verdad? El último versículo del Proverbio 10, que es el versículo 32 que dice de esta manera. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amén. Fíjense que la medida del justo es la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando justos delante de Dios. Entonces, una persona que sigue la voz de Dios, sigue la palabra de Dios, se mantiene dentro de los parámetros de nuestro amado Salvador. Entonces, sabemos perdonar, sabemos no hablar demasiado, sabemos hablar lo que conviene, aprendemos a valorar a las personas, no vemos a nadie de menos, tampoco le damos demasiada importancia a las personas, porque a veces dice la Biblia que nosotros no respondamos al necio según su necedad, sino que respondamos como merece su necedad para que no se sienta grande y nosotros no seamos iguales que ellos. Amén. Entonces, amados, cuando la luz del Señor, la palabra de Dios es la que nos guía, siempre vamos a saber cómo hablar. Y dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, ¿verdad? Y no estamos hablando de querer quedar bien con todas las personas. No se trata de eso es imposible, ¿verdad? Decía una persona, decía un líder, si quieres agradar a todas las personas, sé sorbetero, dice, y vende de todos los sabores para que puedas agradar a todos. Pero eso es imposible. Imposible, más la palabra de Dios nos dice en el versículo anterior que la boca del justo producirá sabiduría, y la sabiduría solo viene de lo alto y es la que nos llena conforme la palabra de Dios. Más en cambio, cuando dice la segunda parte del 32, dice, y se los pongo en su pantalla, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amados, mire, una boca que habla perversidades, que habla de manera soez, que habla cosas vulgares, va a terminar haciendo cosas perversas, ¿verdad? No contamine su cuerpo, sus labios, con las cosas que digan y no contamine los oídos de sus hijos con las palabras que usted diga porque nuestras palabras representan también, amados hermanos, aunque usted no lo crea, representan nuestros pensamientos y hablamos lo que sentimos. Así es, y algunas veces nosotros no las decimos en la casa, pero permitimos que lleguen personas ajenas que se expresan con palabras inapropiadas. Sí, y alguien dirá, ay, qué delicados. No, es que delicado es nuestro corazón. Amén. Y delicado es el corazón de nuestros hijos. Y bien haría, mi querido hermano, que
usted pueda, que una vez por todas aprenda a cuidar el corazón de los muchachos desde su casa, desde sus amistades, desde en su hogar, ¿verdad? Para que cuando sus hijos estén afuera, sus mismos muchachos puedan entender qué palabras deben hablar y qué palabras no. Ok, mis queridos hermanos, ese es el proverbio. Antes de entrar al estudio, quiero recordarles nuestros días de transmisión, y estamos al aire los días de miércoles, por supuesto, pero nuestros días de servicio, mejor dicho, son los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Esperamos que usted nos pueda acompañar. Para nosotros va a ser una bendición que siempre pueda estar con nosotros, amados. Hay tanto que aprender, hay tanto que decir y hay tan poco tiempo para hacerlo. Así es que está invitado a congregarse con nosotros y aprender cada vez más, amados, cada vez más del Señor. También recuerde que todos los lunes estamos con el Ministerio de Ayuno y Oración, ¿verdad? Le invitamos a que pueda estar con la familia Ayala, que es quien abre y cierra el ayuno. Comenzamos a las 6 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde, 2 momentos de oración, 6 de la mañana, 6 de la tarde, y usted, donde usted se encuentre, usted va a tener su tiempo de oración. Bien, mis queridos hermanos, ahí estamos, y recuerde que todos los miércoles también estamos con nuestro estudio bíblico a partir de las 7 de la noche, y le esperamos en el Señor que usted nos pueda acompañar siempre y vayamos aprendiendo ahora de lo que Dios tiene para con nosotros y siempre. Si no nos pudo estar a tiempo en esta transmisión, puede visitarnos a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, pastor? Nuestro canal se llama, ahorita lo pongo en su pantalla, Tabernáculo Richmond, California. Ese es nuestro canal de YouTube. Ahí va a encontrar más de 1100 sermones, discipulados, estudios bíblicos, que yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo van a ser de mucha bendición para usted. Suscríbase, dele un clic a la campanita de notificaciones para que la misma plataforma le avise cuando nosotros tengamos nuevo material. Amén. Ok, mis queridos hermanos, vamos ya a lo que nos toca, ¿verdad? Recuerde que este día tenemos nuestro estudio bíblico de la carta a los Efesios. Espero que haya estado con nosotros todos estos días y realmente es una bendición para nosotros estudiarlo. Fíjense que quien más sale favorecido cuando se estudia una carta es el maestro o la persona que lo comparte, ¿verdad? Porque tiene que volverlo a estudiar, tiene que volverlo a aprender, y allí nos vamos creciendo en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que comenzamos, amados, comenzamos el estudio de este día y arrancamos desde el versículo 11 en adelante. Estamos en Efesios capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a comenzar ahí desde el versículo 11, que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjense, amados hermanos, hemos estado viendo en esta carta a los Efesios y hemos estado estudiando una porción que es bien utilizada para aquellos que nos gusta ganar almas, ¿verdad? Que es Efesios 2,
8, 9 y 10, y habla que nosotros por gracia somos salvos. Los versículos anteriores a eso, dice, el apóstol Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? O sea que Pablo nos está diciendo, no es que ustedes tengan algo bueno como para que Dios haya dicho, yo a ellos los voy a salvar porque son muy buenos. No, no teníamos nada, estábamos muertos, y estando muertos, dice la Escritura que Él nos dio vida. E inmediatamente comienza, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, es por la voluntad de Dios y el deseo de Dios, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, y termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hablamos de que usted y yo, si usted es salvo, por supuesto, usted y yo hemos sido llamados por el Señor, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo que nos ha dado vida eterna, lo que nos ha salvado. Él mismo nos dio, nos llamó, nos arrepentimos, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, y a partir de ahí nuestra vida comenzó a cambiar. Y por eso es que el versículo 10 dice, fíjense, y tenemos que ver el versículo 10 solo para poder entrar en el versículo 11, que dice así, porque somos hechura suya. Eso, somos hechos por el Señor, creados, mire, primero fuimos hechos en la carne, ¿verdad? Pero ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el propósito nuestro son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, amados hermanos, que Dios tiene ya todo controlado, y Dios permite que lleguen situaciones a nuestra vida para que nosotros podamos actuar, podamos hacer algo positivo, algo correcto en la voluntad de Dios, y mostrar a otros quién nos ha redimido. Entonces, a partir de allí, amados hermanos, que dice la Escritura que somos hechos no para hacer lo que nos da la gana. Mucha gente dice, no, mira, yo ya soy salvo por gracia, así es que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, y no hay problema. Pero si usted piensa así, usted no ha entendido su salvación, y muy probablemente, si usted no ha entendido su salvación, si usted no entiende lo que Dios ha hecho en su vida, muy probablemente usted no es salvo, porque Dios no lo ha dejado en esta tierra para que viva como quiera, sino que haga las obras que Dios determinó para usted. Buenas obras. Para eso hemos nacido de nuevo, para hacer buenas obras aquí en la tierra y luego en el cielo con el Señor por la eternidad. Entonces dice el versículo 11, y de allí arrancamos prácticamente, dice, por tanto, una palabra. Acordaos. Que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Ok, dejemos ahí. Fíjense que dice, hay una palabra, ¿verdad? Pablo está llamando la atención a la iglesia de Éfeso y recordándole que no es porque sean buenos que Dios los salvó. Entonces dice, y Pablo les vuelve a decir, acuérdense, hagan memoria. Y eso es algo que los cristianos muchas veces no hacemos. Vemos nuestro presente, se nos olvida nuestro pasado, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Amén. Y eso hace que no tengamos misericordia con las demás personas, sino que, mira, ese es pecador, mira, yo con ese no me junto. Y si nosotros no nos juntamos con personas que no conocen del Señor, ¿cómo lo van a recibir? ¿Cómo van a escuchar de a Él? ¿Cómo irán, dice la Escritura, si no hay nadie quien les predique? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos nosotros. Y Pablo nos lo recuerda, dice, oiga esto, dice, acordaos. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no conocíamos de Dios, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Le explico eso, amados hermanos. Nosotros los que no éramos judíos, ¿sí?
Recuerde que los judíos todos venimos de Adán. Adán es el primer hombre, Adán y Eva, fueron los padres de toda la humanidad. Pero llegó un momento donde esa paternidad se dividió, se cortó. ¿Por qué? Porque Dios llamó a un hombre para hacerse un pueblo de entre toda la humanidad. Llamó a Abraham, luego lo llamó a Abraham, padre de multitudes. Entonces, porque Dios lo escogió para hacer de él una gran nación que sería de bendición. ¿Por qué? Porque el Mesías nacería del pueblo judío. Por eso, si ustedes se recuerdan que cuando el Señor encontró a la mujer samaritana, ¿te recuerdas de la mujer samaritana? Sí. Cuando el Señor dice que cansado del camino llegó ¿cómo se llama? Al pozo. Al pozo. Y no sé si recuerdas la frase que le dijo, lo que le dijo la samaritana a nuestro Señor. Es que primero le dijo el Señor de que le diera de beber, y entonces le dijo, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Por qué? Porque samaritanos y judíos no se llevaban, ¿verdad? Entonces el Señor al final de cuentas, amados, le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, ¿verdad? Porque la salvación viene de los judíos. Si usted se recuerda, si retrocedemos un poquito, los samaritanos son aquellas personas que vivían en la tierra de Samaria, que cuando fue llevada cautiva Israel, Judá, fueron y poblaron ese lugar. Entonces, había una mezcla de judíos y samaritanos que adoraban a Dios, pero no en el templo, sino que adoraban a Dios en los lugares altos. En el tiempo de Salomón hubo una división del pueblo de Israel, ¿verdad? Se dividieron 10 tribus, se retiraron con Jeroboam, y 2 tribus se quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. Entonces estos se apartaron y Jeroboam les enseñó a adorar a otros dioses y a adorar también a Jehová, pero en los lugares altos, para que el pueblo no buscara adorar en el templo. Entonces hubo una fusión, no solamente ¿cómo se llama? Una religión adúltera, ¿verdad? Porque adoraban a dioses paganos y adoraban también al Señor. Y trataban de como imitar lo mismo que hacían, y lo llevaban a los montes altos. Ajá. Y no se aleja mucho, pastor, de la realidad, porque muchas personas cuando uno está en el camino del Señor, tratan, no tal vez literalmente ir a hacer sacrificios o poner otros dioses, sino que tratan de distraer y provocar otras actividades para que no asistan a la iglesia, para que no vayan al día de oración, al día de ayuno, o para que no estén congregados entre los santos. Sí, o sea, hay una fusión entre lo sacro y lo profano, ¿verdad? Entre el mundo y la vida cristiana. Entonces, este pueblo se apartó, y entonces los judíos, Abraham, ya nos apartamos un poquito, pero Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. Y la señal de Abraham que Dios le dio por ese pacto era la circuncisión. El resto de las demás personas, incluyendo los samaritanos, incluyendo todos los gentiles, estos no eran circuncidados. La circuncisión era para los judíos. Entonces, por eso es que los judíos se llamaban la circuncisión y todos los demás eran la incircuncisión. Entonces, Pablo les recuerda, recuérdense que en otro tiempo ustedes, los que eran gentiles en la carne. ¿Por qué gentiles en la carne? Porque la circuncisión era cortar el prepucio del órgano masculino, ¿verdad? En señal del pacto que Dios les había dado. Entonces los gentiles no hacían eso, los judíos sí lo hacían. Entonces por eso es que dice, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, estamos hablando en el plano carnal y como una señal del pacto que Dios había hecho
con Abraham. Entonces dice el versículo 12, les acaba de decir, acuérdense que a ustedes la circuncisión los llamaba incircuncisión. Entonces dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no es algo sencillo lo que el ser llamado incircunciso y principalmente las consecuencias de ser incircunciso, porque estaban lejos del pacto con Dios, lejos de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque la ciudadanía de Israel eran los descendientes de Abraham y por supuesto cuando no eran descendientes de Abraham no estaban dentro de los pactos de la promesa, la salvación por fe a través de Abraham y por supuesto estaban sin la esperanza de un Mesías porque estaban lejos del pacto, lejos de la nación de Israel y también sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amados, mire, este versículo realmente discrimina, este versículo bíblico discrimina a todas las demás religiones. Definitivamente. Si nosotros hablamos del Dios de la Biblia, el único medio para alcanzar en este tiempo al Dios de la Biblia es Jesucristo. ¿Verdad? Comenzó con Abraham, el pacto con Abraham, y luego, amados, luego Cristo que nació del pueblo judío y murió en la cruz del Calvario, y entonces es la justicia de Dios ahora revelada para los hombres. O sea, no hay otra manera. Si estaban fuera de los pactos, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios en el mundo. Así es, y todavía muchas personas insisten que todos los caminos llevan a Dios, que siempre, no importa por el camino o la religión que ellos profesen o secta que profesen, que siempre lleva a Dios. Pero este versículo pues echa a la borda todas esas creencias, teorías o lo que la gente trata de decirse a sí mismo para reconfortar y poder hacer lo que cada uno desea. Pero la palabra de Dios nos es bien clara en este versículo y nos está diciendo que no, solo por Cristo, no hay otro camino. Sí, correcto. Fíjense no hay otro camino para llegar a Dios. Y en este tiempo que se señala tanto la discriminación, se señala tanto la no inclusión, pero el Señor, en el camino del Señor, solo es una cosa: o estáis conmigo o en mi contra. Sencillo. Es decir, o eres salvo o estás condenado. Así es. Y como tú predicaste tocaste el versículo el fin de semana de los tibios. No podemos, muchos en esta modernidad dicen, no, es que yo tengo que agradar al mundo porque ahí es donde trabajo, es donde me desenvuelvo, pero cuando yo estoy en iglesia únicamente se comportan como unos hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice que a los tibios los vomitará. Por eso nosotros, aquello que decíamos antes, tenemos que ser radicales con nuestros principios, con cada uno de nuestros valores, porque la vida cristiana es parte, si los hacemos parte de los valores de nuestra vida, nos es mucho más fácil desarrollarnos en este caminar con Cristo. Amén. Y no se trata de que nos vamos a hacer enemigos, no, porque la fe es algo que nace, ¿verdad? Que nace en el corazón después de escuchar la palabra. No somos enemigos de nadie, pero la Biblia es bien tajante en las divisiones. Mire lo que dice el versículo 13. Oiga esto, y esto es lo que vino a cambiar todo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y muchas veces la hacemos en vano, porque sí, Dios nos dio a su Hijo con ese amor entrañable para que nosotros tuviésemos salvación. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. Y fíjense que la verdad es que Dios hace un llamado, Dios llama a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo aparece,
Cristo viene y nos incorpora a nosotros, los gentiles, que en otro tiempo estábamos lejos. Dios nos hizo cercanos. ¿Cómo? A precio de sangre. ¿Qué era lo que me separaba a mí de Dios? El pecado. El pecado. Definitivamente que el pecado. No había otra manera. Dios es un Dios santo y que no puede consentir el pecado y no llama justo al que es injusto. Y por eso es que era necesario pagar el precio para que a través de Jesucristo pudiese justificar a aquellos que estábamos lejos, para que Dios hiciera, como lo vamos a ver en un momento, Dios hiciera de todos, de la circuncisión y de la incircuncisión, un solo pueblo. Y entonces dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A precio de sangre. No se trata de las obras, no se trata de mi alcurnia, es que yo soy descendiente directamente de Abraham, no. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tanto gentiles como judíos hemos pecado. Y entonces el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Pero Cristo apareció, se hizo hombre, pagó el precio con su vida, con su sangre, y Él nos ha acercado al Padre. Y a todos aquellos, sean judíos o gentiles, para poder acercarse verdaderamente al Padre, es que apareció el Señor Jesucristo. Y esto es tremendo, amados, porque después del año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, el templo se destruyó, y desde ese momento hasta la fecha no se han podido volver a presentar sacrificios, porque Dios ya no acepta más sacrificios, sino que el único sacrificio que fue aceptable para Él es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que dice el versículo 14, mire lo que dice. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Él es la paz, porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Entonces, a través del precio que Él pagó, Él pagó por nosotros, porque Dios no podía, y fíjense que eso es bien difícil utilizarlo, ¿verdad? Decir del Todopoderoso, Él no podía. Pero lo que pasa es que Él es juez justo. Y si Él perdona a la ofensa, perdona la deuda o llama a alguien justo sin que pague su deuda, entonces Él ya no sería un juez justo, sino que se transformaría en un juez injusto, dañaría su santidad, su justicia, su perfección, etc. Entonces, por eso es que fue necesario que Jesucristo pagara el precio que nosotros debíamos. Y por eso es que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vea lo que dice el versículo 15, porque al derribar la pared, mire lo que hizo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces nosotros nos damos cuenta que a través de su sangre, porque dice aboliendo en su sangre, Él pagó el precio. La deuda, la enemistad fue pagada en la sangre de Cristo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, lo que Dios le había dado la ley a Israel, entonces pagó Cristo hizo dos cosas, pagó el precio, pero antes de pagar el precio, Él había cumplido perfectamente toda la ley. Es decir, que con su sangre Él paga nuestro precio y con su vida perfecta, Dios hay una palabra jurídica, nos imputa, es decir, que pone a nuestro cargo la justicia de Cristo. Y por eso es que nosotros podemos seguir siendo salvos, porque vivimos de la perfección que Cristo hizo mientras caminó por esta tierra. Amén. Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades, más adelante, para crear en sí mismo, o sea, Dios crea en Cristo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y por eso es que ya no importa si se es
judío o si se es gentil. Lo que importa ahora es la fe en Jesucristo. Y hoy en día podríamos decir, no importa la raza, la nacionalidad, Dios va a ser uno del creyente. Amén, amén. Y entonces dice el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Entonces, a través de su cuerpo, ¿verdad? Nos reconcilió. ¿Cómo nos reconcilió? Nos hizo entrar de nuevo a la reconciliación, al concilio con Dios, a la unidad con Dios. Y entonces dice, mediante la cruz, reconciliar. O sea, esa amistad que ahora tenemos con Dios no ha sido gratis, no ha sido por mi buen comportamiento, por mis buenas obras, sino que ha sido por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que es quien nos ha limpiado de toda maldad, quien ha perdonado nuestros pecados. Amén. Entonces dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Y dice, versículo 17, y hasta aquí vamos a llegar, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. O sea, Amén. No solamente, amados hermanos, Él murió en la cruz del Calvario, sino que Él anunció las buenas nuevas, es decir, Él trajo el Evangelio, y aquel que tiene oídos para el Evangelio, amados hermanos, alcanza la bendición del Padre. Y por eso dice el versículo 18, les dije que nos íbamos a quedar en el 17, pero vamos a llegar al 18, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Así es que ahí estamos. No Gloria hay a otra Dios. manera, no hay otra forma de llegar al Padre, sino a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es bastante clara y nosotros nos gozamos de escucharla, nos gozamos de pensar en ella, de meditar en ella, y primero nos hace estar un corazón humilde, porque no somos nosotros, sino que es Cristo en la cruz del Calvario, y no es nuestras buenas obras, son las obras que Cristo hizo mientras aquí estaba con vida. En Amén. otras palabras, el único pasado que vale la pena es el pasado de Cristo. El tiempo que Cristo vivió aquí en justicia perfecta nos ayuda a que nosotros podamos caminar como justos delante de Dios. Bien, mis queridos hermanos, queremos darle las gracias en esta tarde, porque ha sido una bendición para nosotros, pues, compartir este tiempo, estos versículos que tienen tanto, amados, tenemos tanto que aprender a través de ellos, pero definitivamente que poco a poco vamos nosotros tratando de darle a usted y despertar en el corazoncito suyo el deseo de aprender más de la palabra del Señor. Antes de orar, queremos recordarle, este es un día muy especial, el Día de las Madrecitas, ¿verdad? En América Latina, el Día de la Madre. Que Dios les bendiga a todas las madrecitas y que les permita ver todos sus deseos de amor que tiene para con sus hijos, verlos crecer y desarrollarse, y usted se sienta muy orgulloso de cada uno de ellos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, pero al final va a salir una oración para todas aquellas personas que no hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Vamos a orar, vamos a cerrar ahora, pero si usted no ha recibido a Cristo, le invitamos que ahora pueda entregarle su corazón a nuestro amado Salvador. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias, Padre, porque podemos descansar en tu infinita misericordia, descansar en tu amor, descansar en la paz que pones en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos alcanza una vez más y nosotros podemos sentirnos realmente bendecidos, Dios, porque tú llenas nuestro ser. Te suplico, Padre, que bendigas a los hermanos ahora, a los que se conectaron, Padre. Permite que ellos puedan seguir
escuchando, aprendiendo y llevando la bendición que solo viene de ti. Descansamos en ti, Señor. Bendícenos hoy. Bendice a todas las madrecitas, Señor, y permite que su corazoncito pueda guardarse en ti, no solamente en sus hijos, sino que en ti, Señor, para que siempre tengan gozo y esperanza en toda su vida. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Fue para nosotros un gozo poder transmitir en este corto tiempo, llevarle una meditación del proverbio, tratándole de recordar que lee el proverbio todos los días, pero también una corta meditación en el estudio del libro, en la carta a los Efesios. Recuerde, el próximo miércoles, 7 de la noche, vamos a estar siempre llevándole la palabra mientras Dios nos dé vida. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar compartiendo con nosotros este estudio bíblico. Buenas noches. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.